Bueno, yo lo que pasa es que concibo en realidad, y esto ha sido un aprendizaje que ahorita voy a platicar, cómo fue mi aprendizaje, digamos, en los años de la universidad, que todo es adaptación. Yo así lo veo, es decir, no existe esa distinción porque aquello que llamamos originalidad es una forma a veces más disimulada y a veces más astuta de adaptación. Yo creo que, bueno, lo que pasa es que yo quería estudiar teatro y en mi último año de preparatoria hubo aquí una especie de éxodo del CUT de aquel entonces que dirigía Ludwig Margules y donde daba clases Juan Tovar. Y entonces de pronto pues, me encontré con que los maestros con los que yo quería tomar clases ya no daban clases en una escuela de teatro, sino en una escuela de cine, que era el Centro de Capacitación Cinematográfica, que tenía un curso de guión de un año donde no era tan difícil entrar y entonces podía yo ir y conocerlos y tomar clases y luego irme a estudiar teatro. Y bueno, por azares de la vida y este tipo de cosas, pues resulta que me quedé estudiando ahí guión y luego estudié dirección de cine en el CUEC. Y me acuerdo que mi primer intento de hacer un guión fue adaptar una obra de Emilio Carballido, que a mí en ese entonces me gustaba mucho esa obra, que se llamaba Yo también hablo de la rosa. Es una obra muy sesentera, muy lúdica, sobre un par de chavitos que descarrilan un tren y cómo los medios, digamos, van deformando eso, y los psicólogos y todo, hasta darle todas las explicaciones posibles menos la causa real del descarrilamiento. En realidad, yo ahora lo veo, esa obra pues era una obra muy influida por una película, probablemente que es Rashomon y etcétera, pero a mí me parecía que se podía jugar a la manera de Selig con hacer un falso documental sobre estos chavitos que descarrilaban un tren y dar todas estas entrevistas a falsos psicólogos, etcétera, etcétera. Finalmente nunca acabé eso, pero Juan Tovar, que era mi maestro, me dio mi primera lección de adaptación y me dijo, cuando vio mis primeros páginas de guión, me dijo, están muy largos los diálogos y la diferencia entre el cine y el teatro pues es el espacio que ocupa el diálogo, ¿no? Y me acuerdo mucho que lo resumió así. En cine, 8 líneas ya es un monólogo intolerable, ¿no? lo cual es verdad en cierto sentido, es decir, sí hay algo muy esencial en el peso que tiene la palabra y todo esto. Y luego, bueno, seguí estudiando cine, empecé a hacer cortometrajes y mi manera digamos, de aprender a escribir teatro, en realidad mi escuela fue la adaptación, o sea, tenía amigos que hacían teatro y que de pronto pues, sabían que yo tenía como cierta facilidad para escribir y tal. Y entonces de pronto hice algunas adaptaciones de Brecht, por ejemplo, en fin, de Ionesco y una serie de cosas, y ahí es donde realmente yo siento que yo aprendí a construir, porque cuando tú adaptas realmente, y eso lo saben muy bien los traductores, que son de alguna manera también adaptadores, te metes hasta los cimientos, sabes si la estructura aguanta un piso más o no, en fin, o sea, realmente tienes una visión casi de ingeniería de cómo está eso, y claro, y luego te abstraes y ves la maravilla o no que eso puede ser. Y desde luego, pues uno trata de intervenir eso al adaptar, sin que se caiga el edificio que bien o mal ya estaba levantado. Y en ese sentido, bueno, yo creo que en alguna otra época posterior me metí con Tony Castro, que era mi amigo de muchos años y director de teatro. Teníamos esta especie como de los que se reúnen a leer la Biblia todos los sábados. Pues nosotros leíamos a Shakespeare, ¿no? Íbamos cada semana leíamos una obra y la discutíamos y leíamos textos sobre esa obra y tal. Justamente por eso, por tratar de entender cómo estaban construidas. Y una de las cosas que uno se da cuenta cuando lee a los isabelinos, bueno, que esos eran expertos, piratas, los ingleses de la época en mar y en dramaturgia, ¿no? Y entonces, curiosamente lo que ocurre cuando uno adapta es que
es más fácil que llegues a descubrir tu propia identidad como escritor o como director. En pos de la originalidad, yo eso lo viví en carne propia, lo vi con mis compañeros en la escuela de cine, lo sigo viendo muchas veces con mis alumnos. La búsqueda de la originalidad muchas veces lo que provoca es una especie de parálisis por no poder ser yo mismo, sino que todo lo que hago suena, o me lo hacen sonar los que están alrededor, a que ya se hizo, a que es de otro. Y en realidad, bueno, ¿qué es lo que hace Shakespeare cuando hace Hamlet? Bueno, pues que es una versión suya de una serie de obras previas y de mitos, pues hace su versión, ¿no? Cuando escribí una obra sobre Edipo que dirigiste, Mario, me encantaba pensar que podía ser mi Edipo, porque hay por lo menos 150 Edipos y ninguno es Edipo, claro, el de Sófocles probablemente, pero ni siquiera ese, ¿no? Cuando te metes al mito hay 10 vertientes diferentes. Y sin embargo, tú sí puedes hablar de la Antígona, de Anuil o de fulano de tal. Y creo que eso es lo que tiene la adaptación, en contra de esta idea, creo yo, probablemente del siglo XVIII, de la originalidad y esta idea, como que hay un destello divino que se tiene o no se tiene. Creo yo como bien decía, estoy totalmente de acuerdo en lo que decía Paula Markovich hace un momento en la mesa. Ella usaba la palabra documental y yo uso la palabra adaptación. Escribir sobre los sueños y escribir sobre el más íntimo de los temas es un acto de adaptación. Se adapta a una experiencia biográfica o autobiográfica, pero tal vez te la contaron, la viste, se adapta a un sueño que tuviste, que es lo que hace Fellini muchas veces, por ejemplo, y es en el acto de la adaptación donde está digamos, el meollo del autor, lo que el autor está no en el tema, sino en la manera, en lo que convierte aquello en otra cosa. Ahora, hace relativamente poco que estábamos revisando los planes de estudio en la escuela de cine, yo quería meter en la clase de adaptación, para los alumnos de guión, yo quería meter como uno de los temas, empezábamos con adaptación en notas periodísticas, textos históricos, que eso es algo que yo he hecho por lo menos en 3 obras, obras literarias, obras teatrales, remakes, que es una manera de adaptación tal vez la más difícil, porque lo que adaptas es un material ya cinematográfico y por lo tanto no tienes la distancia de decir esto funciona, esto no. Y finalmente yo quería meter como temas materiales autobiográficos y oníricos, y la respuesta a mí me resultó muy sorprendente, aunque la puedo entender, que eso no es adaptación. Y tuvimos una discusión de 4 horas muy encarnizada, y lo que yo encuentro es como finalmente esta idea de que eso no, eso sí es una idea, eso sí es creación, ¿no? Y yo sinceramente quizás no lo sé hacer, crear en ese sentido, porque yo lo vivo, y en ese sentido cuando escribí, por ejemplo, en 1822, que fue la primera obra histórica que escribí, yo la única manera en que pude escribir esa obra fue viendo un titipuchal de documentos históricos, libros, etcétera, y tratar de verlos con la mirada de un director. Aunque yo sabía que yo no iba a dirigir esa obra. Y esa es la única manera que yo veo que un escritor de cine o de teatro puede escribir una obra, que es tomando un material y tratando de imaginárselo como director.